Hola, en esta otra parte de esta sesión, lo que queremos ahora es ver parte de la simbología, lo más importante de los símbolos que se utilizan aquí, puesto que, bueno, mañana en la siguiente sesión, lo que vamos a estar manejando ahora es la parte de los circuitos eléctricos. Entonces, por ello manejamos también primeramente lo que era pues las reglas de seguridad eléctrica, es decir, ya vamos a trabajar con circuitos y entonces pues vamos a trabajar ya con circuitos energizados. Sabemos que, bueno, pues no es así que digamos muy peligroso, pero debemos de saber qué es lo que estamos haciendo y con qué estamos trabajando. Para ello también quiero hacer a su vez con los símbolos énfasis en esto, porque pues si vamos a utilizar nuestro multímetro, ya sea como voltímetro, ohmmetro, amperímetro o alguna otra función, pues sepamos la manera correcta de utilizarlo. Para ello sabemos que, bueno, pues nosotros seleccionamos por medio de la perilla y colocamos las puntas según la necesidad. Pues vamos a hacer énfasis en esto de la simbología y quisiéramos que, bueno, pues si ustedes pueden, y si no lo hacen ahorita por el momento, hay que hacer en alguna hoja de cuaderno, dibujar los símbolos que por aquí les recomendamos. Sabemos que pues hay algunos de ustedes ya conocen algo de simbología, pero bueno, estos son los símbolos que vamos a estar utilizando y que son muy importantes. Por ejemplo, aquí hablaríamos nosotros de lo que es pues los símbolos del multímetro para empezar. Vamos a clasificarlos primero. Los símbolos del multímetro, por ejemplo, sabemos lo del voltímetro, o sea, cuando lo empleamos, como voltímetro, pues sabemos que allí va a haber una V. Eso ya desde antes lo sabemos, pero hay que ver si este va a ser un voltímetro de directa. Vemos que con esto distinguimos que este es la V con esta línea recta arriba y otras líneas punteadas abajo, es voltímetro de corriente directa. O sea, es un voltímetro en el que voy a poder medir voltaje de corriente directa, es decir, voltaje que no cambia de polaridad. Por eso el símbolo hace referencia a eso, en una línea continua. Es corriente continua o voltaje de corriente directa. También el voltímetro puede emplearse como voltímetro, pero de alterna. Para ello, sabemos, el voltímetro pues es una V y este tiene esta ondulación que nos indica, voy a hacer un poquito más abajo para que se note, bueno, de este lado. El voltímetro tiene esa pequeña ondulación que significa que pues vamos a medir voltaje alterno y voltaje directo. Este normalmente se abrevia VCA, voltaje de corriente alterna, o en inglés decíamos es VAC. Este, por ejemplo, sería VDC o VAC. Esas serían las formas en las que viene nuestro voltímetro. Igual cuando vamos a utilizar amperímetro, el amperímetro sabemos que sirve para medir la intensidad de flujo de electrones, entonces corriente. Y este normalmente se usa la A mayúscula, que es de amperes. Medimos los amperes y también este pues puede ser pues, amperaje continuo o amperes de corriente directa. Entonces, generalmente se usa una A mayúscula, dijimos, en nuestro multímetro y con este símbolo. Cuando es de alterno, los amperes de alterno, que por cierto, muchos de los multímetros, puesto que son para electrónicos, no utilizan esta función.
ustedes deben de observar su multímetro. Si no tiene los amperes de esta ondulación, no puede medir amperes de alterna. Muchos de los multímetros no tienen esta función porque no se utiliza tanto, pero bueno, para que ustedes observen, pues, entonces su multímetro. Sin embargo, los multímetros un poquito más completos, pues sí tienen esta función. Y entonces yo podría medir la intensidad de amperes, que es el flujo en un circuito, o sea, el flujo de electrones en un circuito. Ese en cuanto a esta función del amperímetro. Entonces estamos viendo del multímetro, tenemos el voltímetro y estas son pues digamos que algo de simbología que se indica allí, o son indicaciones que tenemos en nuestro multímetro. Por parte del amperímetro dijimos es la letra A. Y también usamos muchas veces esto como ómetro. El ómetro dijimos que sirve para medir la resistencia de un resistor o de cualquier material. Cualquier material contiene un cierto valor de resistencia, puede ser muy grande o muy pequeño. O sea, puede ser, cuando es muy pequeño dijimos que pues, puede ser prácticamente un conductor de la electricidad. Y para el ómetro decíamos que se emplea muchas de las veces la letra omega, que significa ohms, y ya dentro de lo que son los ohms, pues nosotros sabemos que también puede venir allí por escalas, pues en números, bueno, puede tener una escala, por ejemplo, de 20 y va a decir de ohms, por ejemplo, pero incluso puede tener una de, bueno, cuando son unidades comunes sería así, la letra omega, pero también puede venir con K y la omega, que significa que son kiloohms o miles de ohms, y puede tener también la letra mayúscula M y la omega, y dijimos que pues estos son millones de ohms. Entonces debemos de tener en cuenta estas indicaciones o estas abreviaturas que por allí se utilizan para saber utilizar nuestro multímetro en la función que nosotros deseemos, pero que sea correcto, para que nos dé una lectura que pues sea también correcta. Debemos de emplearlo tal y como lo seleccionemos, o sea, debemos seleccionarlo en lo que nosotros queramos medir en ese momento. Eso es algo de simbología por parte, bueno, son más que símbolos, son abreviaturas que se usan en el multímetro. Otras, bueno, de estas, no sé si hay alguna pregunta, pues esto es algo que ustedes lo ven en su multímetro. Como les decía, si pueden anotarlas, ustedes ya la tienen, pero que sepan qué es cada uno de ellos. Y nos gustaría pues también que pues lo tengan por ahí, si no lo conocen bien, en un cuaderno, anotado en un cuaderno para ir viendo en nuestro multímetro. ¿Por qué? Porque esta semana pues vamos a utilizarlo ya en sus diferentes funciones para llevar a cabo algunas de las mediciones que vamos a hacer por ahí en un circuito eléctrico. Estos son los símbolos pues del multímetro y vamos a ver ahora otros símbolos que se emplean por allí, por ejemplo, en fuentes de alimentación. O sea, entonces esto lo voy a quitar, lo voy a eliminar para ver eso. Pero del multímetro. Ahora si hablamos de fuente, ¿qué es una fuente de alimentación? Pues normalmente es un equipo, un sistema que nos proporciona la energía eléctrica para nosotros poder alimentar ya sea un circuito o algún equipo. Estas fuentes pueden ser pues fuentes generadoras de corriente directa o fuentes generadoras de corriente alterna. Para ello, bueno, el símbolo o los símbolos que se emplean también, digamos nosotros, este sería el símbolo de una fuente. Es una fuente de corriente directa. O sea, yo aquí voy a tener volts de corriente directa.
O sea, decíamos una corriente plana o lineal. Pero también se emplea por aquí muchas de las veces varias en forma de batería, por lo que se le conoce como batería. Esto es cuando se conectan varias pilas, por ejemplo. Cada simbolito de estos equivale al de arriba, o sea, nada más que están conectados así en serie para incrementar el valor de, en este caso, del voltaje. Cuando se conectan varias en serie, pues el voltaje es grande, entonces se le conoce como batería. Al final de cuentas es una fuente de alimentación de corriente directa. Y en el caso de corriente alterna, pues nosotros tendríamos este otro símbolo. Es una ondulación dentro de un círculo. Y esto nos dice que esta es una fuente de voltaje de corriente alterna. Esta fuente de corriente alterna, su símbolo siempre va a ser conforme, bueno, como se comporta este tipo de corriente, o sea, cambiante en el tiempo. También por aquí, en cuanto a fuentes de alimentación, bueno, pues sabemos que cuando es corriente alterna, a veces tenemos indicado incluso en diagrama, nos dice L, nos dice N, en donde N, pues se supone que es lo mismo que la fase, o sea, pero este es línea, es el cable, también el cable activo, o es lo mismo que la fase, este sería neutro. Y como decíamos, si tenemos F, pues es la fase. Entonces, pues esto ya lo hemos visto, creo que eso es simple, o sea, no requiere de que nos acordemos de mucho, ya lo hemos manejado. Pero también aquí existe lo que son las tierras, o se le conoce así como tierra, el símbolo de tierra. Se le conoce como tierra común. Y existe el otro tipo de tierra. Normalmente este tipo de tierra se emplea en la fuente de corriente directa. La tierra física sería como esto. Entonces, en fuentes de alimentación, pues, debemos de saber que hay de voltaje directo, de voltaje alterno. Sabemos que, bueno, en voltaje alterno se distingue por línea, neutro, o fase y neutro, los dos polos que tenemos ahí. En el caso de las tierras, pues tenemos una tierra que es tierra común o tierra, sí, de hecho es tierra común, y la otra es tierra física, que decimos, esta es una tierra que generalmente sí va al piso a través de una varilla, que eso vamos a hablar un poquito más adelante de la tierra física. Entonces, esta es la simbología que se utiliza o se emplea para las fuentes de alimentación. Es otra simbología que también, bueno, pues vamos a estar hablando de ellas y vamos a estar trabajando con ellas normalmente ya en esta semana que vamos a trabajar con circuitos. Existe también, bueno, otra simbología, de esta les digo, nada más tengan en cuenta, por ahí, ustedes ya tienen por ahí una simbología, si ya observaron la información de esta semana. En la semana 2 tenemos por allí el PDF información donde, bueno, no tenemos todavía una simbología así en forma, pero tenemos algunos símbolos por ahí. Para este caso, bueno, es importante tener en cuenta esto o conocer bien los símbolos que vamos a emplear en los circuitos. Voy a quitar esto también. Estos son pues los símbolos que se utilizan en fuentes de alimentación. También otra simbología que es, digamos, es simbología ya propiamente
instalaciones eléctricas o de electricidad. Sí, son instalaciones. Este tipo de símbolos que se usan, pues son... Aquí cabe mencionar que hay varios símbolos, pero bueno, pues aquí vamos a usar los que más vamos a emplear. Por ahí sí, más adelante, pues van a tener una simbología más completa, aunque bueno, estos son los más usuales. Por ejemplo, uno de los más comunes, que sería este, y es lo de un foco o lámpara. Es un foco lámpara incandescente, aunque sabemos que este tipo de focos ya, pues, digamos, de algún modo son obsoletos, pero se siguen utilizando por ahí para experimentos o para algún otro tipo de prácticas. Estos focos, bueno, pues, ya son ineficientes, dado que, pues, el consumo de energía es grande, aparte de que, pues, de un 100% de la energía que consumen, solo el 20% nos genera luz y el otro 80% es calor, es decir, se desperdicia mucha energía en forma de calor. Si nosotros ya hemos tenido la experiencia de utilizar estos focos, incluso si yo dejo encendido este tipo de foco o lámpara, lo toco, está caliente. ¿Por qué? Porque estos disipan mucho calor y entonces pues no son tan eficientes, ya que no generan luz como pues ese es para lo que está diseñado este tipo de focos. Entonces este sería el símbolo. En ocasiones se utiliza también pero es el mismo. Tenemos también, pues, por ejemplo, el del contacto. Son dos líneas paralelas. Y este sería el de un contacto. Se le conoce así como contacto o contacto tomacorriente, entonces es como los que tenemos en nuestras casas. Este sería un contacto. Tenemos también, por ejemplo, el del apagador. Es una línea diagonal casi siempre, que lo que hace es pues dividir. Tenemos dos puntos en el que, bueno, obviamente en uno es encendido y el otro es apagado. Este sería el apagador. Tenemos también, por ejemplo, el de 3 vías. Este de 3 vías también se le conoce como de escalera. Eso debido a que, bueno, pues se usa también mucho en las escaleras para controlar desde dos puntos diferentes el encendido de una luminaria. Entonces, ese sería su símbolo. Está dividido en 3 y va a tener 3 conexiones. Entonces se le conoce como de 3 vías. Hay de 4 vías, pero bueno, pues si se llegara a utilizar, este es menos común. Este se utiliza para controlar desde 3 puntos diferentes el encendido de alguna luminaria. O sea, este se le conoce como apagador de 4 vías. Entonces es otro símbolo que por ahí se emplearía. Entre otros, bueno, pues también por ahí algo muy común y que se usa continuamente es el interruptor. Un interruptor abierto, es decir,
está abierto y también puede ser que esté cerrado. Entonces este interruptor puede ser abierto, puede ser cerrado. Pero bueno, son dos líneas que se supone que, bueno, pues este puede cerrar, puede abrir y conectar o desconectar un circuito. Tenemos por allí también otros comunes, como puede ser el fusible. El fusible es otro elemento que por ahí se emplea, que es algo de, digamos, de lo más común. Por ahí en algunas ocasiones se empleará puede ser un motor. Pero bueno, pues estos son, digamos que de los símbolos más comunes en una instalación. Esto, lo del motor, por lo de una bomba, por ejemplo, y los otros elementos que generalmente tenemos en una instalación eléctrica. Entonces, pues aquí lo dividimos, esta simbología en tres grupos. Dijimos, una que es la simbología para el multímetro, otra para las fuentes de alimentación, y esta última que es para instalaciones eléctricas, que es lo común. Aunque, pues, más adelante, como les digo, vamos a manejar otras, por ejemplo, ya lo que sería, por ejemplo, la de la acometida, la del medidor, pues son otro tipo de simbología que es muy común en los circuitos eléctricos. Entonces, por el momento, esto es lo que les queríamos mostrar. Era antes o previo a entrar a los circuitos eléctricos, que sería el tema entonces de mañana. Si hay alguna pregunta, pues es ahorita el momento, y si no, pues nos veríamos en la siguiente sesión. Yo, profe. Sí, a ver. Nada más una duda. Bueno, comentaba que con los multímetros no se podían checar lo que es el amperaje en corriente alterna. Bueno, algunos multímetros. Nada más me preguntarás si hay algunos si lo tienen esa capacidad de hacer. Sí, sí, efectivamente, sí hay muchos multímetros que sí la tienen. Nada más que, bueno, pues ya depende, no es que sean más costosos, simplemente hay unos que salen con esa función y otros no, ¿sí? O sea, solamente pueden medir entonces la corriente directa y no la corriente alterna. Ah, ok. Muy bien. Bueno, sí, nada más era esa mi duda. Sí, muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo otro tipo de pregunta, maestro, si es tan amable. A ver, sí. Creo que tuve problemas para enviar mis asignaciones o tareas, como le dicen ustedes, porque no veo que fue revisada y no hay ninguna nota. ¿Cómo haríamos para ver qué fue lo que hice o que no hice correcto? ¿Nos comunicaríamos por el chat? Sí, les recomendaría eso. Comuníquese por ahí y le indicamos ya de un modo más preciso cómo se haría. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Si no, bueno. ¿No? Entonces, continuamos pues mañana. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.